De YouTube. Vamos a compartir en este momento la palabra y nuestra disculpa que no pudimos sacarlo como siempre lo hacemos al mediodía. Tuvimos un ligero atraso, pero aquí estamos con ustedes para compartir ante los grandes hechos que han pasado en estos días atrás. Sorprendente, de grandes acontecimientos y por supuesto de grandes proyecciones proféticas. Definitivamente, solo siempre nos hemos acordado todos ustedes posiblemente de la palabra que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Muchas cosas importantísimas, algunas profundas, tan profundas en todo esto que lamentablemente solo tendrían que tocarse ya más dentro de una iglesia local directamente. Pero no cabe duda que estamos siendo momentos trascendentales. El tema, vientos de paz, pero frágil. Muchas nebulosas en este tratado, pero al menos se ha detenido la guerra. Si bien es cierto, no podemos decir que este tratado ha sido un total, rotundo y contundente éxito, porque sabemos que no ha sido así. Pero al menos, hay dos cosas positivas. O más si usted le quiere poner. Una, que al menos ya regresaron lo que quedó. Solo 20 personas vivas de los secuestrados. Doloroso porque de las 150 y resto, la mayoría de ellos ya no los regresaron vivos. Al menos hay 20 familias en Israel que el día de ayer se gozaron, lloraron, saltaron como estas jovencitas que se miraban en una de las imágenes, que saltaban, brincaban y no se le venían las lágrimas al ver a su ser querido que llegaba al menos vivo. Al menos por los momentos se ha parado la guerra. Al menos en estos momentos hay más tranquilidad dentro de la población judía, pero también la multitud del pueblo palestino que fue víctima de ese asedio de su propia gente, de sus propios terroristas llamados Hamas, quienes si no manifestaban su abierto respaldo a ellos, ahí mismo los mataban. Un pueblo que ha estado secuestrado por su misma gente por 2 años. Y de consecuencia de eso, que los utilizaron como escudo, tanto sus hospitales, sus propias casas, sus propios edificios y hasta su propia escuela como escudo, lo que ocasionó tremenda catástrofe. Si bien es cierto, también al igual que dentro de la población judía hay dolor, también en ellos hay dolor, pero al menos en este momento ha parado la guerra. El tan solo ese hecho, no sé, sabemos por cuánto tiempo, pero el solo hecho que se haya parado ya es algo digno en este momento de elogio, si le puede llamar. Pero vamos primeramente a la palabra del Señor. Dice el Señor, yo he aquí he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me recibieron. Y si viene uno en su propio nombre, a ese sí le reciben. ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando honor uno del otro, en lugar de buscar honor solamente de Yahweh. No piensen que yo con mi Padre los acusaré a ustedes. Delante del Padre tienen uno que los acusará a ustedes. Moisés, en quien confían ustedes. Yohanan 5:43-45 o Juan, Evangelio de San Juan 5:43-45. Leí una combinación
de más o menos de lo más traducción actual del hebreo al español, a como está en hebreo. Es impresionante, por eso lo quise poner así. Porque es exactamente como que el Señor Jesús habló esta palabra, uno, el sábado, y dos, ayer lunes. ¿Por qué digo el sábado? Porque el sábado en Tel Aviv se concentraron una multitud de más de 200.000 personas, de más de 200.000 judíos aproximadamente, los cálculos. Y ante esa multitud, obedieron, recibieron palabras, entre comillas, como mesiánicas y promesas de que ahora ustedes estarán completamente seguros. Y si alguien quiere, nosotros vamos a dar esa protección. Estoy hablando de las palabras, parte de las palabras que dijo el hijo político del presidente, el joven de origen judío, ciudadano norteamericano, como es Jared Kushner. Ante esa multitud que lo aplaudía, lo admiraban. Primero por ser, no solamente ser el hijo político, el yerno del hombre que tiene la atención de todo el planeta Tierra, o del anciano de rostro fiero, que en este momento tiene toditita la atención de todo el planeta Tierra. Para los israelitas sentían orgullo y honor, entre comillas, al saber que el hombre de máxima confianza del anciano de rostro fiero es judío. Y solo nos acordamos de esta palabra que Jesús habló. Por supuesto, hay cosas profundas en todo esto. Y que, como decimos en nuestro canal de Masterclass, el tiempo es el mejor amigo de la interpretación escatológica. No cabe duda que estamos viviendo ese camino hacia esa gran profecía del libro del Apocalipsis. Es impresionante que, a pesar de todas las evidencias, las pruebas contundentes que dio el Señor Jesucristo como el Mesías de Israel, no creyeron en Él. La respuesta es muy sencilla. Porque Israel nunca ha estado esperando un Mesías sobrenatural, un Mesías espiritual, o un Mesías que llegue de corazón a corazón al alma. No, desde hace 2000 años Israel ha estado esperando un Mesías político, un Mesías libertador, un Mesías humanista, si es posible decir. De hecho, Israel nunca ha estado esperando en su promesa ir a la patria celestial. Ellos siempre han hablado de el reino aquí en la tierra. Es por eso que los mismos discípulos le preguntaron en el día número 40 después de la resurrección a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Y Jesús le dijo: no les toca todavía a ustedes, este no es el tiempo. Porque Israel siempre ha esperado un reino aquí, político, aquí en la tierra. En aquel momento, cuando Jesús estaba en todo su apogeo, con las evidencias contundentes, y aunque Jesús les tocó de corazón a corazón, su mensaje era profundo, extraordinario, quebrantaba aún los propios religiosos, líderes religiosos, sabían que esas palabras venían de profundidad. Pero a veces las ideologías políticas, humanistas, interfieren o socavan los principios profundos espirituales. Aunque ellos eran grandes líderes religiosos y sabían que las palabras que Jesús estaba hablando tenían hechos contundentes y profundos proféticamente,
se interponía en ello las posiciones ideológicas de un Mesías político que los liberara de la bota del Imperio Romano en aquel momento. Y por aquí, por esas razones, en aquel momento, a pesar de todas las señales que nadie las había hecho dentro del mismo pueblo de Israel, evidencias contundentes, pasajes del Antiguo Testamento, a quien popularmente ellos lo conocen como el libro de Moisés, que es el que cita el Señor. El mismo Moisés. Por eso, en la parte final que uno lo puse aquí, dice, aunque no olviden, dijo que el mismo Moisés, el libro de Moisés, la Tanat, como se le conoce, el Pentateuco, se le quiere llamar a usted también. Yeshua dice, no olviden que la misma Tanat, el mismo libro de Moisés, o la ley de Moisés, de quien ustedes todavía siguen, dijo, no olviden que ella misma habla de mí. Pero en aquel momento, tal vez la profecía también, como dijo Pablo, por ahora es necesario. El mismo Señor Jesús, citando también Isaías, dice que para que viendo no vean y oyendo no escuchen, a fin de que el Mesías se vaya también a los gentiles, a fin de que los gentiles también sean salvos. Por ahora, dice el apóstol San Pablo, es necesario que el pueblo de Israel sea endurecido hasta que se lleguen los tiempos finales, y entonces todo Israel será salvo. De hecho, el mismo profeta Zacarías dice que al final, que son estos tiempos que estamos viendo, en la parte final, cuando Israel se decepcione de la esperanza que está poniendo en esos líderes fundamentales y que finalmente no les cumplirán, y los van a poner en un peligro grandísimo, como nosotros conocemos la gran tribulación. Al final, dice la profecía de Zacarías, que bajará del cielo y mirarán al que traspasaron y mirarán su llaga. Y dice aquí que todo Israel llorará y lamentará como se llora a un hijo primogénito. Eso es muy importante también lo que estoy declarando, porque no olviden que desde el año pasado para acá ha habido un espíritu antisemita de predicadores que estaban tanto afroamericanos como también hispanos, diciendo que el pueblo de Israel de ahora ya no es el pueblo de Dios, que eso ya son parte como genocida y que ya no son pueblo de Dios, que ahora el pueblo de Dios es la iglesia, que por cierto es una teología que viene de San Agustín de Hipona y es la teología de la Iglesia Católica Romana. Pero como he dicho varias veces y lo digo en las iglesias, como lo acabo de compartir, en esta iglesia preciosa allá en San Francisco, California, o allá en San Pablo, no olvide que el pueblo de Israel no ha dejado de ser pueblo de Dios, porque Dios nunca dijo que su pueblo desaparecería. Dios dijo que su pueblo sería esparcido entre todas las naciones hasta que el tiempo del fin se haya acercado. Y como dice Pablo al final en Romanos, y luego todo Israel será salvo. Por ahora es necesario que esté endurecido. Y ese es a veces lo que a veces el mismo cristiano no puede entender. Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Mirábamos algunas personas allá en Israel, cristianos, judeos cristianos, esa es la palabra más correcta. Porque recuerde que no se les puede decir mesiánico, porque mesiánico en Israel son los judíos ortodoxos que están esperando al Mesías. Así que la palabra más correcta es judeo cristiano. Y estos judíos cristianos allá en Jerusalén, en una manera, en las redes sociales le ponen allí en las calles a gente judía. Y le decía, déjame leerte este pasaje y tú me dices dónde estoy leyendo. Y le comencé a leer Isaías 53. Y después le preguntaban sin decirles ellos que era Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y se ha marchitado del brazo de Asura, cual renuevo delante de él? Y como rey de tierra se llama, ¿quién? Y después de leerle todo le preguntan a ellos,
¿De dónde estoy leyendo? Seguro es el Evangelio de Mateo. Ese es el Nuevo Testamento. Y le dicen, no estamos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos leyendo Isaías 53. ¿Cómo es posible que a ustedes en todos estos años no le leen Isaías 53? Le dicen los mismos judíos cristianos en la sinagoga. Lo interesante es que esto que estoy hablando es porque en aquel momento, hace 2000 años, Yeshua Nazareno hizo todas las evidencias, pero no lo recibieron. Cuando miraba este evento trascendental, el sábado, esa multitud ante Jared Kushner, y lo más fuerte es que el lunes, con el presidente el anciano rostro fiero, y cómo el parlamento se paraba, que es la representación de todo el pueblo de Israel, se ponía de pie y comenzaban a dar aplausos de admiración al anciano rostro fiero, quien les decía que él, y solo me recordaba las palabras de Daniel que decía, hablando Daniel del anciano rostro fiero, y dice que se exaltará a él mismo y siempre se alabará a él mismo. Y cuando decía nuestro presidente que en 3000 años atrás Jerusalén nunca había llegado a tener algo tan hermoso y un tratado tan hermoso como el que está teniendo en estos momentos. La multitud el parlamento comenzaba a aplaudir. Cuando miraba todo eso, las profundas admiraciones, es cuando me recordaba esta palabra. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me recibieron. En cambio, otro vendrá en su propio nombre, y a ese ustedes lo van a recibir. Es que es impresionante esta profecía, sin lugar a duda. Pero hablemos de lo que exactamente se ha tocado esto. Todo esto se debe a este momento eufórico que se vivió desde el momento en que el primer ministro Bibi Netanyahu en la Casa Blanca aceptó aquellos 20 puntos que ponía el presidente Donald Trump para llegar por lo menos a una tregua, a un alto al fuego de esta guerra. Por lo menos a un alto al fuego. Y la noticia más fuerte vino, todos estamos hablando la semana pasada, cuando los terroristas de Hamas aceptan por lo menos 4 de los 20 puntos, porque no han aceptado 16 de los puntos, todavía no lo han aceptado. Por eso es que llamamos esto un acuerdo de paz, un tratado de paz frágil. Porque Israel aceptó en su totalidad los 20 puntos. Pero los de Hamas solo han aceptado 4. Uno de los puntos sumamente importantísimos es el desarme. Ellos no han aceptado desarmarse hasta el momento. En cambio, Israel sí aceptó retirarse y lo hizo. Así que por eso es que estamos hablando que esto es un poco frágil, este tratado. Sin embargo, nos unimos a la algarabía, al gozo de que al menos se ha logrado detener la guerra. Y al César lo que es del César. No cabe duda que la influencia de nuestro presidente, el anciano rostro fiero, ha sido contundente. Y solo una persona con esas características de imposición es el que podía, por lo menos en estos momentos, detener esa situación difícil, delicada y peligrosísima que ha estado viviendo el pueblo de Israel y aún el pobre pueblo palestino también. Que no olvidemos que también fue víctima durante estos 2 años, no de Israel, sino de su propia gente terrorista llamado los de Hamas. Así es que un alto al fuego, por lo menos,
es algo que trae un poco de respiro y de alivio. Y en algunas de las familias, como en Israel, al menos gozo, porque por lo menos 20 de esos seres queridos que estaban secuestrados han regresado a casa. Mientras mirábamos en esta cumbre, primeramente hablamos de ahí lo que pasó en el Parlamento el día de ayer, Parlamento israelí. Como en aquel discurso de nuestro presidente, el Parlamento, todos los congresistas y los invitados allí, incluyendo hasta su propio yerno y su hija Ivanka, se unían en aquel acalorado e impactante aplauso hacia el presidente. Hemos visto imágenes, ustedes, donde vemos ese parlamento israelí eufórico, impactados, tocados por ese discurso que les hablaba acerca de el alto al fuego, alto al fuego. La pregunta de todo esto es, gracias a Dios, que se llegó a un alto. Pero ¿cuánto tiempo durará esto? No es el fin. Lamentablemente no es el fin de esta guerra. Por ahora no es el fin. Pero al menos hay un periodo. Por lo menos hay ese impasse. De aquí en adelante serán los procesos de negociación. Pero ¿se acuerdan que en uno de los temas que hice corto con ustedes hablé del premio Nobel? Y dije que qué pasaría si el anciano rostro fiero no recibía el premio Nobel. En el tema les estoy diciendo que van a haber serios cuestionamientos si no se lo dan. Pero que a los que más le beneficiaba de que no le dieran el premio Nobel al presidente, definitivamente eran los europeos, los árabes y los mismos palestinos. Que si bien es cierto, el que se merecía ese premio Nobel de la Paz era el presidente, eso no queda la más mínima duda. Porque definitivamente ha hecho un papel en solamente, ¿cuánto? 10 meses de gobierno. Un papel trascendental. Eso no cabe duda. Que ha sido protagonista de al menos detener la guerra entre Pakistán e India, que era inevitable. Dos naciones que, por cierto, tienen armas nucleares. Lo que pasó con Tailandia y su vecino también. Si bien es cierto, la guerra de Ucrania con Rusia no se ha detenido, pero de alguna manera ha habido un poquito más de pausa. Así que, sin lugar a duda, él sí se merecía ese premio Nobel. Pero como dije en el tema, que ustedes vieran, proféticamente no era el momento, y al mismo mundo árabe y palestino les convenía que fuera para el próximo año, para de esa manera presionar al anciano rostro fiero que quiere ese premio Nobel para el pacto unilateral. Este pacto que se llevó ayer no es el pacto todavía de la profecía de Daniel. Solamente es un pacto de el alto al fuego con el pueblo involucrado en guerra con Israel. Pero que definitivamente ese es un avance grandísimo hacia el otro pacto, lo es. ¿Por qué? Por la cantidad de líderes mundiales que asistieron a la firma de ese pacto de alto al fuego. Allí vimos a prominentes líderes de la Unión Europea y, por supuesto, prominentes líderes del mundo árabe e islámico.
Digo islámico porque tuvieron dos países que no son árabes, pero que son islámicos. Entre ellos, Turquía. No cabe duda que la asistencia de todos esos líderes allana el camino para que el próximo año podría, porque como recuerde que lo decimos en nuestro masterclass, no es la interpretación de nosotros, sino es el tiempo que Dios le tiene destinado. Significa entonces que podría ser a partir del próximo año. Como decía uno de los expertos que hablaban acerca de cuando se dio el premio Nobel, dijo, existe la posibilidad que sea el próximo año o que sea el 2027, pero definitivamente dijo que el presidente no se va a ir de la presidencia sin llevarse ese premio Nobel de la Paz. Podría ser entonces el próximo año, el año solo el Altísimo lo sabrá. Podría ser que esto que acabamos de ver profundo el día de ayer, esos 20 líderes mundiales, ese discurso del anciano de rostro fiero y la nación, toditita las naciones del mundo, a la expectativa de ese discurso. El mundo aclamando por un Salvador. Aunque no olvide, ya no hay otro Salvador. Solo hay un Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y no olviden lo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la ve. Dice esta palabra, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese la recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y recuerde una cosa, el único que puede dar la paz verdadera es Jesucristo. Nadie, inclusive con todo lo impactante, el poder, la imposición que tiene nuestro presidente, con todo y eso, no va a poder traer la paz en este mundo. Porque solo hay uno que puede dar la paz verdadera. Y eso va a suceder al final de la gran tribulación. Cuando se cumple esa profecía de Zacarías. Y dice Zacarías, y entonces bajará aquel y mirará a la nación, y todas las naciones del mundo mirarán al que traspasaron. Apocalipsis dice aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Pueblos, tribus, lenguas, naciones, y todo le mirarán simultáneamente. Y mirarán a aquel que murió en la cruz del Calvario. Al final de los 7 años, en la guerra de Armagedón, que por cierto va a ser todos los movimientos prácticamente de una tercera guerra mundial, y que al final todos se voltearán contra Israel, como algo parecido hemos visto en este momento. Solo que en esto sucedió algo que no se llena en esa otra parte. Si bien es cierto, como vimos en Naciones Unidas, casi toditas se voltearon contra el pueblo de Israel. Pero Israel tuvo ¿cómo se puede decir? Un alivio, que el number one del mundo, la nación number one del mundo, no le dio la espalda. Pero si nosotros miramos en la profecía del Armagedón, aún la misma nación number one del mundo le dará la espalda en aquel momento. Y los dos líderes mundiales que se conocen en Apocalipsis, que lo estamos hablando en Masterclass, precisamente en este capítulo 13, esos dos, que será el anticristo y el falso profeta, le darán la espalda finalmente. Y allí ellos mismos darán el ok de desaparecer a Israel.
Fíjese que todo ese fenómeno lo acabamos de experimentar ahorita entre el año pasado y este año, de cómo multitud de las naciones se han volteado contra Israel, incluyendo evangélicos, predicadores. Eso te da la idea lo que va a pasar al final de la gran tribulación, cuando todititas las naciones se voltean contra Israel y dan la orden para desaparecer a Israel. En ese momento todo Israel se da cuenta que al que habían proclamado su Mesías, usted tiene que ver, con todo respeto, tiene que ver nuestro masterclass, donde estamos hablando en profundidad, hasta con imágenes únicas en profundidad. Los capítulos 11, el capítulo 12 y el capítulo 13, donde le dan la espalda a todos. Y allí, aquel a quien Israel había puesto como algo parecido, vimos el sábado y ayer. El sábado con Jared Kushner y ayer con el hombre más del mundo. Asimismo, como vimos al Israel impactado y admirado, asimismo en la gran tribulación, pero al final Israel se da cuenta que se equivocó. Y en aquel momento duro, parecido a lo que ha pasado ahorita, pero más duro, cuando hablamos aquí en nuestro libro Israel al filo de la profecía, la cita que da: anda pueblo mío, escóndete, métete tras tus cuartos, escóndete un momentito, entre tanto pasa la indignación. Cuando el pueblo, algo parecido ha pasado, pero va a ser más duro en ese momento. Y de momento aparecerán señales. Vamos a llegar en su momento, masterclass ahí. Y allí es la profecía de Zacarías y dice: y entonces mirarán a aquel que traspasaron y mirarán sus llagas en sus manos. Y entonces Israel reconocerá que su verdadero Mesías es aquel en que estuvieron 2000 años rechazándolo. Y finalmente todo Israel, o lo que haya quedado, caerá de rodillas reconociendo. Y de esa manera se cumplirá la profecía que dice Pablo: y Dios de los dos pueblos, la iglesia e Israel, hará uno solo. Y allí es donde comienza la verdadera paz y restauración, lo que conocemos como el reino milenial. Déjeme terminar con esta parte. Una de las grandes preguntas que quedaron en esta cumbre del alto al fuego en la guerra de Gaza, donde más de una veintena de líderes mundiales asistieron, fue la ausencia de representantes de los dos implicados en esta guerra, del primer ministro de Israel y, por supuesto, líderes del grupo terrorista. Y analistas expertos en todo esto decían: eso es lo frágil y las preguntas que nos quedan en el vacío, dijo. ¿Cómo es que se está celebrando y los grandotes y firmando documentos y todo, el number one con aquellos 25 líderes mundiales? Pero los dos protagonistas no estuvieron ahí. Habrán razones, posiblemente múltiples de razones. Pero como quiera, decía uno de los expertos panelistas, eso demuestra la fragilidad de este pacto. Hay fisuras profundas que todavía quedan abiertas. Y la gran pregunta entonces es: ¿cuánto tiempo va a durar esta tregua? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Tendría acaso esto que ver con la profecía de Pablo? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Por lo tanto, dice Pablo hablando a la iglesia, ya ustedes están advertidos, para que no los sorprenda la noche
como los que duermen en la noche. Porque vosotros no sois hijos de la noche, dice Pablo, sino sois hijos de la luz. Eso quiere decir que como cristianos tenemos que estar siguiendo las profecías de la Biblia, la esperanza de la Biblia. No de lo que digan sutano o mengano, sino de lo que dice el libro sagrado, la Biblia. Aquí es donde tenemos que estar activos. Porque lo que está escrito se cumplirá. Se cumplirá. Como dijo Habacuc, dijo, aunque tardare la visión, espérala, porque sin duda se cumplirá. Porque no olvide, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si todititas las profecías escatológicas se han venido cumpliendo, ¿por qué Dios va a fallar en la parte final? La gran pregunta, y quiero finalizar con esto. Mientras oraba esta mañana profundamente ahí, solito en la casa, se me venían las lágrimas. Señor, lo que estamos viendo es aquella visión que vi en el ayuno de 40 días en Honduras. Y lo que miré en aquel momento, en aquella visión, tanto que hasta llamé a mi primo hermano, que es pastor en Nicaragua, para compartirle, porque él me conoce desde que me comencé. Y con permiso de él, el pastor Juan Guevara, Manu Guevara es un pastor de origen hondureño, allá cerca de Charlotte, Norte Carolina. Me llama para confirmar lo que yo sentía en mi corazón, lo que había recibido en aquella visión del ayuno. Y me dice, hermano Bolaine, disculpe, pero mi esposa me dijo que le llamara para compartir lo que yo hace 22 años recibí con voz audible y lo vi con exactitud este fin de semana, me dijo. Exactamente como lo recibí. Y no olvido, me dijo, las palabras. Cuando él me dijo eso me venían las lágrimas. Dios mío, el Señor le dio permiso para confirmar lo que había recibido. Y decía, cuando ustedes vean todo esto y vean al anciano haciendo esto, sepa que comenzó los principios de dolores. ¿Podríamos estar ya entrando a los principios de dolores? Nos estamos acercando al gran apocalipsis. Ahora entiende por qué Pablo dijo, pero ustedes no sean hijos de la noche, sino sean hijos de la luz. Como cristianos, como ministros, como pastores, hagamos énfasis como lo hice este fin de semana y como lo voy a hacer a partir de este jueves allá en Sao Paulo, Brasil. Hagamos énfasis a que toditita la familia venga a la iglesia con sus hijos, toda la familia, y se acerquen a Jesús y esperar el tiempo que de aquí en adelante venga. Porque mientras en un lado se habla de paz y se celebraba ayer, estamos viendo impacto en diferentes partes del mundo. Como la tragedia que están viviendo nuestros hermanos en México en este momento, en el estado de Veracruz, donde fueron impactados muchas comunidades. Al menos 36 almas desaparecidas. Ya mientras en un lado hay gozo, en otra parte hay llanto, dolor, zozobra, pérdida de todo. ¿Son esto acaso principios de dolores? O que popularmente conocemos como la pretribulación. Si ese es así, no hay dudas que el Rey de Reyes, Señor de los Señores, está a la puerta. Por favor, te invitamos que compartas esta reflexión profundamente con todos los que tú puedas. E invítalos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y en Facebook también. Porque allí estamos compartiendo cualquier momento escatológico que se esté dando. Quiero recordar, o decir más bien, perdón, las palabras de ese célebre
o un dicho de ese célebre siervazo de Dios que ya está con el Señor. Y que, por cierto, si él estuviera vivo, estaría orgulloso de su hijo. Estoy hablando de Billy Graham. Y digo orgulloso porque su hijo está manteniendo un mensaje parecido al de su papá, Franklin Graham. ¿Pero por qué menciono Billy Graham? El famoso dicho que constantemente de vez en cuando lo citamos nosotros. Nunca se me olvida. Éramos muchachitos jóvenes allá en Ámsterdam, Holanda. Y allí todos esos muchachos jóvenes ministros sentados admirando a aquel Billy Graham. Cuando él nos dijo esas palabras que siempre se quedaron grabadas. Esa palabra dijo: trabajen y estudien como que ese Cristo nunca va a venir. Y prediquen y esperen como que esta misma noche Él va a venir. Así es. Hoy más que nunca hay que insistir en la iglesia, en los predicadores, en los pastores, a que prediquemos con pasión para ganar almas, para levantar iglesias como que Cristo nunca va a venir, pero a la vez esperar a Jesús como que esta misma noche va a venir, por todo lo que se está dando. Así que hay poderosas razones, como lo dijimos en esta iglesita preciosa que tuvimos en San Pablo. Hoy más que nunca, luchemos para ganar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a tus compañeros de trabajo, a todas las almas que podamos, pero en especial tu familia. Porque Cristo viene pronto. A toda nuestra gente de Sudamérica, pero más los que están vecinos a Brasil y más cerca a Sao Paulo, recuerden, este jueves, vamos a estar allí mismo. Estamos hablando 16 en adelante, allí mismo en Sao Paulo. En nuestra página web está toda la información. Si tienes familiar en Sao Paulo y vive fuera de Brasil, pues escríbeles y diles, busca la dirección donde vamos a estar dando profundas conferencias de la eminente venida del Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y pase lo que pase, venga lo que venga, no dejen de congregarse, porque Cristo viene. Dios me les bendiga. Officer, you're on scene.